El siguiente es un programa cultural y educativo que se transmite en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo tipo A y violencia tipos A y B, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o responsables. Estás escuchando Sembrando Saberes. Hola, mis amigas, mis amigos de Venezuela, Colombia y el mundo entero. Soy Reinaldo Armas, el de la Laguna Vieja y el cuarto de los recuerdos, el mismo que le dicen el Cardenal Sabanero. Aquí estoy, mi gente, vivito y coleando. Bendiciones para todas y todos, soy Reinaldo Armas. Viva la vida, viva el amor, viva la paz, pa'lante. Caminito florecido, ay florecido que vas del monte al corral. Tú que conoces mi infancia, ayúdame a recordar. Ayúdame a recordar lo que pasó en aquel tiempo con tantos años atrás. Muchacho aún en mi rancho, allá en mi rancho sin edad para trabajar. Yo por mi parte recuerdo, camino amigo, cositas en especial. Amigo mío, por ejemplo, los jagüeyes, tus caños y tus calcetas y hasta el viejo morichal. Donde con mis cuatro hermanos de tarde me iba a bañar para recibir la noche bajo el calor de mis padres y mi hogar. Si es triste la despedida más triste es el regresar, al ver que lo que se deja no se encuentra en su lugar, porque allí es que el corazón no piensa más que en llorar. Triste se pondrían los campos si el sol un día los dejara de alumbrar. Triste se quedan los ríos, todos los ríos cuando las aguas se van. Yo que fui tan consecuente por mi manera de amar, esa que tú me enseñaste al calor del chaparral. Camino amigo al calor del chaparral. Y un día tuve que marcharme, camino amigo quedaste en la soledad. Pero un día tarde o temprano el buen hijo vuelve a casa, es lo que dice el refrán. Al corral, dime ahora amigo mío que no me vas a olvidar, ni que pasen siglos mis huellas se borrarán. Háblale al río cuando crezca, dile que somos amigos al caño y al medanal, que si yo regreso un día volveré a tomar sediento agua de tu manantial. En caso de que no vuelva físicamente para contigo soñar, vendré en silencio con el rocío mañanero, con las tardes de verano y en noches de tempestad. Soy el Aguaita camino amigo, tu compañero y guardián. Guitarra y melancolía concuyo en la inmensidad. La palabrota que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu. Quien habla como un patán terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente ni ejecutar con honradez lo que se expresa en los peores términos soeces. Es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. Arturo Uslar Pietri. Estás escuchando Sembrando Saberes.
Visión Agropecuaria Radio presenta Sembrando Saberes, una tertulia de conocimientos para la libertad del pensamiento, desde Acarigua, Portuguesa, para Venezuela y el mundo, porque un pueblo que no conoce su cultura es como un árbol sin raíces. Con ustedes, Raiza Terán Spinetti. Saludos cordiales, mi gente querida. Qué alegría encontrarnos diariamente en Sembrando Saberes, el rincón donde el alma de nuestra tierra florece al ritmo de la música venezolana en todos sus estilos. Desde las 6 de la tarde abrimos el micrófono de este espacio producido por quien les habla, Raiza Terán Spinetti, locutora profesional número 60140 de la Universidad del Zulia, un medio de comunicación comprometido de corazón con sus pilares éticos de educar, entretener e informar a toda la comunidad de radioescuchas. Los invitamos a sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram como @SembrandopIsoSaberesRTS. O disfrutar de la retransmisión por el streaming radial de visionagropecuaria.com.be bajo la dirección de Gilberto Esteba Grillé. Así que suban el volumen, alegren el espíritu y déjense llevar por el orgullo de lo nuestro. Pónganse cómodos, abran el corazón y acompáñenos a sembrar lo mejor de nuestros saberes. Y recuerden, un pueblo que no conoce su cultura es como un árbol sin raíces. Estás escuchando Sembrando Saberes. Hoy tendremos un programa especialísimo. Estaremos celebrando el cumpleaños de Reinaldo Armas y también la primera emisión del micro más popular de Venezuela, que más adelante les contaré cuál es. A continuación, escuchemos las mejores canciones del cardenal sabanero, Reinaldo Armas. La quirpa nace en el llano como el potro cimarrón. Y los llaneros la doman, oye la doman bajo soga y diapasón. Cantadores de su campo le ponen gracia y sabor, caballo, rienda y jinete, suelo de gloria y amor. El llano tiene bellezas y un inmenso corazón. Barinas, vieja provincia, estrella de gran valor, el pabellón nacional te luce con gran honor, porque tú fuiste refugio de nuestro libertador. El Guárico y el Apure sinceramente tienen mucho para contar. Ribera del río Arauca, que será del Mello y estero de Camaguán, sus lazos están estrechos a un viejo camino real que conduce con adioses a la puerta de San Juan. Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar. Tierra de auge y progreso y un valioso mineral, Salto del Ángel querido, quien te pudiera mirar con la brisa matutina en un velo de cristal. A orillas del mar Caribe en un rincón oriental, está el suelo cumanés, muy cumanés, cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre. Su nombre será inmortal, que el Señor allá en su trono le haya guardado un lugar.
ay se estremece cuando las olas le pegan. En la inquietud de las aguas se ve el perfil de una estrella que escogió como refugio la tierra margariteña. Es cuestión del provinciano darle la mano al que llega. Por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas. Amor es cantar bonito, gritar una periquera, siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua. Yo como hijo del llano sigo adorando a mi tierra. Tengo un himno nacional, muy nacional, tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Estás escuchando Sembrando Saberes. La educación debe ser integral, preparar para la vida, abarca todos los saberes y valoriza el trabajo. Además, forma un sentimiento patriótico mediante la utilización de la cultura popular. Belén San Juan Colina. Venezolanos exitosos. Sin duda alguna, uno de los grandes de la música llanera, Reinaldo Armas. Nació el 4 de agosto de 1953 y universalmente es aclamado como el Cardenal Sabanero. Representa la cúspide de la música llanera y es un verdadero gigante de la identidad cultural venezolana. Con su voz inconfundible y una pluma poética que ha dado vida a verdaderos himnos como La muerte del Rucio Moro, Caminito florecido, Una parte de mi patria, Mi viejo 4, El indio, Pesadilla entre las flores, 15 años. O a usted, ha elevado el folclore del llano a escenarios internacionales, demostrando la riqueza artística de su patria en todo el mundo. Su galardón con el Grammy Latino a la excelencia musical y una trayectoria de más de 4 décadas consagrada al arte no solo confirman su genialidad, sino que la consolidan como un referente indiscutible de disciplina, pasión y orgullo nacional que inspira a generaciones. Ese es Reinaldo Armas. Mi viejo 4 conoce perfectamente las emociones de mi humilde corazón. Calla cuando es necesario para omitir su dolor. Mi viejo 4 conoce perfectamente las emociones de mi humilde corazón. Calla cuando es necesario para omitir su dolor. Mi viejo 4, fiel compañero y amigo incondicional, me apoya en todo, es motivo, es canción y es ternura que me da la inspiración. Mi viejo 4, fiel compañero y amigo incondicional, me apoya en todo, es motivo, es canción y es ternura que me da la inspiración. Viejo madero con cordones de esperanza, donde la musa y los recuerdos se estallan para construir su nido de amor y de poesía. Viejo madero con cordones de esperanza, donde la musa y los recuerdos se estallan para construir su nido de amor y de poesía. Mi viejo 4 lleva en sus notas las canciones más hermosas, me tranquiliza en mis momentos de agonía, mi confidente, mi desdén, mi travesía. Mi viejo 4 lleva en sus notas las canciones más hermosas,
me tranquiliza en mis momentos de agonía, mi confidente, mi desdén, mi travesía, mi viejo cuatro. Estás escuchando Sembrando Saberes. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Una de las anécdotas más significativas de la formación de Reinaldo Armas ocurrió a sus 12 años, cuando, motivado por sus vivencias tempranas en el campo llanero del estado Guárico, compuso Mi primer amor, la primera canción de su catálogo, tal y como lo documenta la Enciclopedia de la Música Popular Llanera de la Fundación Vigó en su obra Panorama de la Música Popular Venezolana. El joven cantante presentaba sus primeros versos acompañados de manera empírica mientras ayudaba a las faenas agrícolas a su familia, marcando el inicio de un catálogo de más de 400 composiciones que transformarían el folclore nacional. Este episodio fundacional refleja cómo sus vivencias infantiles en Santa María de Ipire moldearon de forma definitiva el estilo poético y narrativo que más tarde lo convertiría en referente indiscutible del canto criollo. El primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume si se siembra y se cultiva. Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida. Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume si se siembra y se cultiva. Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida sembré la rosa más bella, pero con largas espinas que mientras más la regué más profunda fue la herida. Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida sembré la rosa más bella, pero con largas espinas que mientras más la regué más profunda fue la herida. ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? Fue igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces. ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? Fue igual que la planta brava que las corrientes del río le arrancaron sus raíces. Todo se fue con las olas. No llegué a sentirme triste, amor a primera vista. Para mí creo que no existe. Todo fue una pesadilla, no importa cuánto la quise. Todo se fue con las olas.
No llegué a sentirme triste, amor, a primera vista para mí creo que no existe. Todo fue una pesadilla, no importa cuánto la quise. Escuchemos algunas vivencias de Reinaldo Armas en su propia voz. Lo primero que empecé a hacer fue a tocar la maraca. Tenía como 7 años y era acompañando unos señores que tocaban bandolina y cuatro en el campo de los Guatacaros. Entonces un padrino mío, escuché que comentó, ese muchacho va a ser músico porque tiene oído musical, le seguía el ritmo, ¿no? De allí a los 9 años nosotros nos mudamos a otra zona, al norte de Saraza, o sea, Caño Morocho, se llama ese campo. Y allí había otra familia que también tocaban, pero era bandolina y guitarrón le decían en el campo, ¿no? Recuerdo que una vez me puse a cantar, o sea, claro, cantaba muy, muy feo porque yo no tenía escuela como tal. Y yo quería ver un arpa en vivo. A los 13 años, ya para 14 años, escuché que había una fiesta en un campo cercano a Caño Morocho, y me escapé de la casa. Me escapé de la casa porque quería ver un arpa en vivo, ¿no? Y un señor Luis Messi, Altagracia Orituco, él era arpista, le llegué y le dije, mire maestro, ¿será que me acompaña una canción? ¿Cuál canción? Le dije una que dice así, tarará, se la tararía en el oído. ¿Qué tono? Le dije, no sé. Lo cierto es que me acompañó la canción y me vine en la tarde porque yo iba escapado. Cuando regresé, mi papá me estaba esperando porque yo no le dije nada. Me dio una paliza y me regañó, por supuesto, ¿no? Pero conocí el arpa, vi el arpa así crudamente. Fue muy emocionante, valió la pena. Y bueno, fue mi primera experiencia. Recuerdo que la primera vez que canté en una emisora, había un programa en Saraza que se llamaba Caminitos de Saraza, y yo lo escuchaba todos los domingos, era domingo de 11 a 12 del día. Y mencionaban a unos personajes que eran infaltables todos los días, que sí, la Paraulata de Agua Negra, Juan Alvarado, Justo Ramón, José Antonio. Yo los conocía de nombre, ¿no? Y un día dije, yo me voy para ese programa, me fui, había que caminar 35 kilómetros. Entonces me fui. Pedí agua por ahí en el camino a una señora en una casa en el campo. Le dije, deme agua que voy para la radio, voy a cantar. Ah, bueno, cante duro que lo vamos a aplaudir aquí en la casa. Listo. Y seguí para Saraza. Llegué allá al maestro José Antonio Blanca en Los Copleros de Lunares y le dije, señor, yo quiero cantar. En el camino, yo llevaba un cuaderno aquí y en el camino escribí unos versos para las personas que nombraban todos los domingos, que yo no conocía. Pero claro, los versos estaban dedicados siempre buscando los aplausos. Entonces cuando llegué, ¿qué le toco? Una periquera ahí. Salté una periquera y canto los versos. Ah, bueno, los versos nombré a todos los que estaban allí. Se pararon, me aplaudieron, me pidieron otra, pero yo no tenía otra. Un revólver de una sola bala. Pero bien, allí hice contacto con ellos, me invitaron para los siguientes programas y bueno, allí comienza prácticamente la historia, el recorrido. Hice una buena afinidad con ese grupo, Los Copleros de Lunares, del maestro José Antonio Blanca. Y allí fundamos para la época decembrina, tal como ahora, un grupo que se llamaba Los Bravos de la Loma. Eso, bueno, yo tenía 15 años, eso fue en el 67-68, yo soy del 53. Cumplo 18 años y vengo a la ciudad de Caracas. Ya tenía varios festivales donde había participado. El primer festival de contrapunteo que hacían en El Faro, un club que posteriormente compré, allá en Saraza, el mejor club que había en el pueblo, había un festival de contrapunteo, iban puros cantantes de principiantes, ¿no? Entonces me metí en ese festival y era un fuego cruzado. Entonces, a la final, que se hacían en el marco de los carnavales, las fiestas de Saraza son siempre en el marco de los carnavales. Entonces, quedé en la final empatado con un coplero, se nos escapó, se fue en el primer lugar y quedamos en el segundo lugar empatado Justo Ramón Blanca, hermano del maestro arpista, y yo. Entonces cuando fuimos al público, al desempate final, lo hicieron el público con aplausos y gritos, ¿no? Sin embargo, hubo como una trampita allí y me metieron a Justo Ramón el segundo y a mí me volaron para el tercero. Pues no tenía quien me defendiera. Pero el público se paró y entonces cuando, aparte del premio que tenía, que creo que eran 200 bolívares, me recuerdo que al primer lugar le dieron 10 billetes de a 100. Al segundo lugar eran 500 y para mí eran 200, era la cuestión, sí. Entonces el público se paró y sacaron dinero de su bolsillo y me completaron y me dieron como 700. Que yo vengo trabajando desde muy niño, o sea, aprendí a ser independiente, yo he sido muy independiente.
Indio me dice la gente, y para mí es un honor. Soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación. No tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó, combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Indio me dice la gente, es porque hay una razón. Criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color, 4 hermanos piel canela, más yo que soy el menor. De una misma descendencia y una misma religión. El campo donde nacimos nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color. Detalles que siendo humildes no se mustian con el sol. Me dice la gente, romántico trovador, musa que pasa sonriente, endulzando una canción. Pero si ellos comprendieran que ser indio es mi pasión, que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón, amarrarían de mi esencia cual si fuera un botalón. Indio por haber nacido, indio por ser como soy, criollito como la palma, más valiente que el cardón. Y orgullo para una raza que no tuvo condición. Estás escuchando Sembrando Saberes. A las plantas las endereza el cultivo y a los hombres la educación. Jean-Jacques Rousseau. El famoso cuadro Miranda en la Carraca fue pintado por el artista venezolano Arturo Michelena en el año 1896. La obra se encuentra actualmente en la Galería de Arte Nacional de Caracas. Pero, ¿cuál es el misterio que encierra este cuadro? De la voz del recordado Óscar Llanes, escuchemos la historia. Así son las cosas. Felipe está peor que Miranda en la Carraca. Este era un refrán muy popular en Venezuela en los años 30. Ahora bien, ¿por qué el venezolano, cuando alguien estaba pelando, como se dice ahora, no tenía para los 3 golpes, o sea, para las 3 comidas diarias, se decía que estaba peor que Miranda en la Carraca? Porque toda la literatura histórica de la época enseñaba a los venezolanos que Miranda había sido martirizado por los españoles en el arsenal de la Carraca, y no existía ningún testimonio gráfico de las torturas de Miranda y del sufrimiento de Miranda.
Michelena, Arturo Michelena, concibe un Miranda que no es un Miranda caído, no, es un Miranda que está preso, pero que está con toda su fuerza de voluntad. Aquella cara de Miranda en la Carraca es una cara recia, no es la cara de un rendido, es la cara de alguien que dice a los españoles los espero en la bajadita. Bueno, ese Miranda en la Carraca hace que la gente llore. Cuando la gente hace 100 años vio el cuadro, comenzó a llorar. En el cuadro hay detalles curiosos y pintorescos. Observen la cadena, es la cadena del grillo, se ve que la cama pues es una vulgar tabla que tiene encima un poco de paja, muy duro aquello. Sin embargo, y esto es lo más importante y ustedes no me van a creer, pero como no me van a creer es bueno que certifiquen esto y lo consulten. Resulta que ese cuadro es imaginación de Michelena, porque Miranda nunca estuvo así en la Carraca, jamás. No es que Miranda estaba en el Hilton, ni en el Tamanaco, en el Waldorf Astoria, no. Pero Miranda fue tratado con una gran dignidad. Para comenzar, no lo internaron en un calabozo, lo colocaron en una gran sala, en un espacio que llamaban la Torre de las Cuatro Esquinas. Ahí había grandes salones y en uno de esos salones metieron a Miranda. Le permitieron sus libros, parte de su biblioteca, no toda la biblioteca, por supuesto, pero sus libros fundamentales. Le permitieron un sirviente y algo espectacular que mucha gente olvida y que descubrió el hermano Nectario María, un gran venezolano nacido en España. Le permitieron que comiera de la fonda. Miranda podía comprar la comida en una fonda cercana en donde comían los altos oficiales de la Carraca y los que trabajaban en el arsenal. Ahí le llevaban su comida 3 veces al día. El sirviente le limpiaba la ropa, le permitían leer y además el salón tenía 2 ventanas inmensas y las 2 ventanas inmensas daban al mar. Cuando Miranda se enferma, lo que hoy llamaríamos derrame cerebral, estaba planificando su fuga. Los ingleses lo iban a ayudar para que escapara de España y para que volviera otra vez a América. Miranda estaba preparando la fuga y se enfermó. Por eso, desafortunadamente, no pudo escapar de la Carraca. Esta historia de Miranda fue conmovedora y se ha prestado a muchas polémicas. El de Miranda en la Carraca consagra a Miranda, el cuadro de Michelena, como un mártir. Es bueno que se sepa que Miranda en la Carraca es uno de los 3 cuadros famosos de la pintura venezolana. El otro es, como es obvio, el 5 de julio, la firma del Acta de la Independencia, de Tobar y Tobar. Por cierto que Guillermo Meneses, el Guillo Meneses, el gran escritor de La Balandra Isabel, llegó esta tarde, del falso cuaderno de Narciso Espejo, de La mano sobre el muro. Guillermo Meneses, el Guillo Meneses, como le decíamos sus amigos, escribió algo muy bello sobre el cuadro de Tobar y del 5 de julio. Y si ustedes observan el cuadro con detenimiento, van a ver que es verdad. Guillermo Meneses decía, ese no es un cuadro de un momento patriótico, ese es un cuadro de la escena de una ópera. Tobar y Tobar lo que hizo fue pintar la escena de una ópera. Y el tenor es Miranda, con su traje de uniforme francés, que parece que va a interpretar el aria de la libertad. Esto lo escribió Guillermo Meneses y es muy bello, y es verdad. Este es Miranda que aparece en la firma del Acta de la Independencia, da la impresión de que es un galán. Parece una estrella de lo que el viento se llevó. El otro cuadro famoso en la historia de la pintura venezolana es también de Michelena, el autor de Miranda en la Carraca. Me refiero a La Última Cena, que está en la Catedral de Caracas y que fue inconcluso porque Michelena enfermó. Pero vamos a volver a Miranda en la Carraca. Miranda estaba, pues, confortablemente tratado por los españoles. Era un preso sumamente peligroso. Él, cuando entra a la Carraca, que entra por la puerta principal de la Carraca, le rinden honores militares. Y en los archivos que los descubrió el hermano Nectario María, aparece Francisco de Miranda, general español, acusado de traición, reo político, general español. Es muy importante eso. Lo cierto es que el hermano Nectario María contrató a un pintor llamado Juan Antonio. Juan Antonio pintó un cuadro de la realidad de Miranda en la Carraca, lo pintó allá en la Carraca. Yo creo que es la primera vez que este cuadro sale por la televisión. El cuadro bajo el punto de vista artístico es muy malo, es un caliche, pero es el cuadro que históricamente refleja la situación. Vean ustedes cómo está Miranda, sin grillo, viendo por un tronco de ventana, cualquiera cree que está esperando a la novia. Cuando Miranda piensa fugarse, como yo les dije antes, Miranda sufre una congestión, su fiel sirviente lo lleva a la enfermería
Miranda muere en la enfermería. Y en el salón en donde estuvo Miranda, hoy hay un almacén en el mismo Arsenal de la Carraca. Hay un almacén allí. Cosa curiosa es que todo esto se lo debemos a un sacerdote, al hermano Nectario María, HNM, quien demostró no solamente esto, sino clasificó también los huesos de Miranda y terminó, junto con el profesor y doctor Miguel Villarroel, presidente de los estudios históricos mirandinos, terminó con el misterio de los huesos de Miranda. No se sabía qué se había hecho Miranda. El Panteón tiene pues el famoso monumento en donde dice la patria llora la pérdida de los restos de Miranda. Bien, Miranda fue enterrado en una fosa común, los huesos fueron sacados de allí, creo que fue en el año 47 más o menos. Se hizo un examen de los huesos, pero ¿cómo se podía identificar a Miranda? Los historiadores y los científicos reconstruyeron pues mentalmente la estatura de Miranda y buscaron huesos que fueran propios de la estatura que se atribuía a Miranda. Pero desafortunadamente para todos nosotros aparecieron como 3 o 4 huesos, de 3 o 4 esqueletos, de 9 que encontraron, que tenían las mismas características de 1,78, que era la estatura del general Francisco de Miranda. Pero Michelena, gracias a su travesura, logró algo, que los venezolanos que no le reconocían a Miranda lo que él hizo, lloraron cuando lo vieron en la Carraca. Ah, se me olvidaba, el hombre que posó para el cuadro de Miranda en la Carraca fue nada menos que Eduardo Blanco, el autor de Venezuela Heroica. El famoso escritor era íntimo amigo de Arturo Michelena. Así son las cosas. Va a perdonar si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente. Yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así. Incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, señora, valdría la pena mentir. Es natural que una dama muy hermosa conquiste un mundo simplemente con reír, pero no admito que intervengan en las cosas que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia. Que lo haga otro, yo me siento bien así.
Estás escuchando Sembrando Saberes. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Simón Bolívar. Anécdotas de la historia. ¿Sabes cuál es el micro radial más escuchado desde hace varias décadas en Venezuela? Sin duda alguna, es el insólito Universo. Fue y sigue siendo un icónico programa de radio venezolano impulsado por el locutor y publicista Porfirio Torres, quien fue su voz inconfundible y emblemática junto a Rafael Silva, su creador, guionista y productor, y Francisco Mijares. La primera transmisión de este programa se realizó por la Radio Nacional de Venezuela el 4 de agosto de 1969, y su éxito fue tal que posteriormente fue transmitido también por Radio Capital, Radio Rumbos y en los circuitos Éxitos y Onda de Unión Radio, con un total de 7 emisiones diarias, además de ser uno de los programas radiofónicos más premiados y de mayor duración en la historia de la radiodifusión venezolana, manteniendo al aire más de 3.000 emisiones durante casi 5 décadas dedicadas a narrar datos curiosos y hechos insólitos, misterios y leyendas urbanas con el célebre lema Nuestro insólito universo. Su primer micro transmitido estuvo dedicado a relatar la misteriosa historia de las bolas de fuego, captando de inmediato la fascinación del público. A continuación, escuchemos el primer micro del insólito universo. Niza, Costa Azul, 19 de junio, 1970. En su laboratorio del número 19, Avenida La Floresta, el fotógrafo Francis Bay se ocupa de revelar unos rollos cuando percibe a una presencia tras él. Trata de ignorar la sensación, pero esta persiste, y es cuando se vuelve para mirar a su alrededor que ve algo aterrador. Enmarcada a la puerta de acceso a la habitación contigua, flota una esfera difusa y luminiscente que lentamente comienza a desplazarse hacia él. Atónito, el fotógrafo permanece inmóvil contemplando a esa extraña esfera iridiscente. Esta, y a medida que se desplaza, como a unos 30 centímetros del piso, va dejando una estela fosforescente. Luego se detiene, oscilante, y parece expandirse a medida que su luminosidad aumenta. Temblando, ve y observa cómo el brillo se hace más intenso hasta que, y súbitamente, esa fantasmal bola de un fuego frío se contrae. Ocurre un fugaz estallido y el fenómeno desaparece. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3660. Sin salir de su asombro, y aún con la piel erizada, Bay se mueve cauteloso hacia la puerta y, abriéndola, abandona el laboratorio para salir a la calle. Ya afuera, y a plena luz del día, entre el bullicio de los transeúntes, domina un impulso de detener a uno de ellos y contarles lo que recién ocurrió. Pero ¿quién podría creerle? Tras beber café y un brandy en el bar de la esquina,
decide regresar a su laboratorio y una vez allí, descorre las cortinas, abre ventanas y tras comprobar que todo está en orden, se da cuenta de que hay un fuerte olor a ozono en el lugar. Luego, y al examinar líquidos para revelar, se da cuenta de que todos quedaron inservibles y negros como la tinta. Igual ocurrió con el papel para imprimir, e incluso los rollos de película quedaron inservibles. Era evidente que aquella inexplicable esfera lumínica había sido la causa. ¿Pero qué era? ¿Cómo se introdujo en su laboratorio? ¿Por qué había estallado? El caso, ampliamente divulgado por la prensa francesa y cable internacional, se prestó, como es de suponer, para todo tipo de especulaciones. El escritor esotérico Guy Tarat, en un libro publicado 2 años más tarde, atribuyó el fenómeno a una manifestación ectoplásmica de otra dimensión. Se habló también de traviesos poltergeist y desde luego de materialización de extraterrestres. La verdadera explicación, aunque menos fantasiosa, no deja de ser igualmente insólita. Aquella bola de fuego frío que aterrorizó al fotógrafo Francis Bay en 1970 era en realidad un extraño y muy raro fenómeno termoeléctrico que parece se forma cuando, y antes o después de una tempestad, la descarga de 2 rayos comunes se cruzan en una atmósfera saturada de ozono. Ello presumiblemente genera una cascada de iones que, y por razones que nadie ha podido explicar, adopta una forma esférica, que si bien es de relativamente poca duración, se comporta de manera tan caprichosa como impresionante. Por cierto que ese tema de la bola de fuego fue de lo que hablamos en el primer programa de nuestro insólito universo, transmitido un 4 de agosto de 1969. Algo de lo que seguiremos hablando en nuestro espacio de mañana. Nuestro insólito universo. Autor y productor, Rafael Silva. Operador técnico, José Ergueta y Francisco Enrique Mijares. Les narró Porfirio Torres. Cuando nace alguna flor hermosa, siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa. En el campo del amor, cuando nace alguna flor hermosa, siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa. La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor. La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor. 15 años para contar las estrellas, 15 años para empezar a vivir. Y habrá muchos caminos esperando para darte acceso al mundo que te toca dividir. 15 años que se amoldan a tu talle, 15 años para sentirte mujer. Recibe de mi parte 15 besos abrazados al cariño que allá en ti deposité. Las flores se merecen siempre flores de los más bellos colores para forjar su vergel.
una flor hermosa. Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa. En el campo del amor, cuando nace alguna flor hermosa, siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa. La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor. La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor. 15 años para contar las estrellas, 15 años para empezar a vivir. Y habrán muchos caminos esperando para darte acceso al mundo que te toca dividir. 15 años que se amoldan a tu talle, 15 años para sentirte mujer. Recibe de mi parte 15 besos abrazados al cariño que allá en ti deposité. Las flores se merecen siempre flores de los más bellos colores para forjar su vergel. Estás escuchando Sembrando Saberes. La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. John Ruskin. Con ustedes, Raiza Terán Spinetti. Memorias en el tiempo. ¿Sabías que en 1953 se inaugura el Pasaje Sim en Caracas? Pues sí, este fue el primer centro comercial de Venezuela en la historia y allí se conocieron las primeras escaleras mecánicas del país. Y hoy estamos recordando a Jesse Reno, quien nace tal día como hoy, 4 de agosto de 1861. Fue un ingeniero estadounidense, inventor de la primera escalera mecánica funcional. Asimismo, en 1938, el gobierno del general Eleazar López Contreras crea la Dirección de Seguridad Nacional. Fue un antiguo organismo de inteligencia policial venezolano disuelto el 24 de enero de 1958. Por cierto, un día después del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. En 1953 nace Reinaldo Armas, cantante y compositor venezolano conocido en el medio artístico como el número 1 de la canta criolla, así como también con los seudónimos de El Cardenal Sabanero o El Rey de la Canta Sabanera. Entre sus éxitos recordamos los clásicos Laguna Vieja, Indio, Mi Amigo el Camino, Aquí está el Cardenalito, entre otras. Ha estado nominado a varios premios Grammy Latino y obtuvo uno en el año 2013 con el álbum El Caballo de Oro y otro en el año 2015 por La Muerte del Rucio Moro en la categoría Mejor Álbum Folclórico, siendo uno de los mayores representantes de nuestra música llanera venezolana
venezolana y también representante de América Latina. En 1962 muere Marilyn Monroe, actriz, cantante y modelo estadounidense famosa por interpretar personajes cómicos de la rubia explosiva. Fue uno de los símbolos femeninos más populares de la década de 1950 y principios de los 60. En 1969 se emite el primer micro de la sección de Nuestro Insólito Universo por la Radio Nacional de Venezuela, con el libreto de Rafael Silva y la narración de Porfirio Torres. Por cierto, ambos ya están en otro plano de vida y dejaron un gran legado en la radiodifusión venezolana con estos micros tan interesantes. Hoy es Día de la Guardia Nacional de Venezuela, creada en 1937 bajo el mandato del general en jefe Eleazar López Contreras, como bastión fundamental de la defensa, orden y desarrollo de la nación. Su lema original era "El honor es la divisa", cuyos hombres y mujeres deben prestar servicios a la patria sin afiliación política, como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Memorias en el Tiempo, felicitamos a todos los guardias nacionales de Venezuela que cumplen la labor indeclinable de defender a la patria y a sus ciudadanos con honor. Y hasta aquí, Memorias en el Tiempo. Les habló Raiza Terán Spinetti. Hasta una próxima oportunidad. Y así cerramos este encuentro de hoy lleno de orgullo, tradición y temas interesantes. Sigan cultivando lo mejor de nuestra tierra amada Venezuela. Y recuerden, nos conectamos en la próxima entrega de Sembrando Saberes. Y que Dios me los bendiga. Se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo Rucio Moro donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada. Parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de 4 palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina, dando vuelta y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo Rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas. Pasó la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada. Cantó un carrao en una punta de mata y una triste paraulata enmudeció la sabana. En las arenas del río, mi Rucio Moro dejó sus patas marcadas cuando con su potra fue a retozar en la playa. La soga de mi cariño apareció reventada por unos cuantos tirones del destino en su jugada. Adiós amigo me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda. Un hueco grande donde su cuerpo cupiera y encima del poco de tierra mi sombrero pelo de guama. Pa' que el rocío mañanero
caballo rucio humedezca mi plegaria y los albores del tiempo le den su gracia temprana. Que le traigan serenata los pajaritos que vienen de la montaña para que su negra senda se le convierta en hazaña. Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuántas lunas, cuántos soles presagiaron mi nostalgia. Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida, mi arretacito de mi infancia. Querubín de mis anhelos, cercanía de mi distancia. Cuánto quisiera quitarle al más tranto su fragancia. Ceñirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza. Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa. Para tus tantos amigos un manantial de añoranzas. Hoy tu destino es un bongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. Silla y bozal se preguntan con dolor por qué el destino traidor no cambiaría su morada. La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó, está de luto la manga. Desde el coso hasta el tapón se oye un murmullo de entrecortadas palabras y las muchachas reparten en lluvia cintas doradas. Con la tarde veranera allá en el monte se oye cantar la chicharra y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el jagüey, mientras allá en el caney me aguarda mi campechana. Grito altanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas, hasta el impetuoso Meta en las tierras colombianas. Remontando el Orinoco, el río Apure, Casanare y el Villada, para morirte de viejo en las ondas araucanas. Estás escuchando Sembrando Saberes.